Para cuando el mundo la conoció como Lady Gaga, ya no parecía una persona, parecía un acontecimiento. Cada entrada se sentía diseñada para impactar, cada outfit parecía una armadura y cada performance daba la impresión de ser más grande que el propio cuerpo humano que había dentro. Llegó envuelta en espectáculo, en peligro, en exceso, como si la fama ordinaria nunca le hubiera bastado. Para millones de personas era intocable, no solo una pop star, sino un símbolo vivo de reinvención, rebeldía y control total. No entró en la vida pública, detonó dentro de ella. Pero lo más extraño de Lady Gaga nunca fueron los disfraces, fue la frecuencia con la que la performance parecía una advertencia. Debajo de la precisión siempre había algo más crudo moviéndose por dentro: rabia, soledad, hambre, dolor. La mujer en el escenario parecía intrépida, pero la fuerza de esa imagen venía de lo mucho que daba la impresión de estar luchando por sostenerla, y con el tiempo la contradicción se volvió imposible de ignorar. Cuanto más crecía el mito, más frágil parecía la persona que vivía dentro de él. Podía dominar estadios, controlar titulares y convertirse en uno de los rostros más reconocibles del planeta. Pero detrás de ese poder había un cuerpo que podía quebrarse, una mente cargada de heridas antiguas y una vida consumida por la presión de seguir siendo más grande que la realidad. Eso fue lo que hizo que su historia fuera más oscura de lo que la gente entendió al principio. Lady Gaga no solo construyó un personaje, construyó una máquina lo bastante poderosa como para convertir el sufrimiento en arte, y luego vivió dentro de ella mientras el mundo seguía pidiéndole más. El maquillaje se volvió parte del mito. El mito se volvió parte de la supervivencia, y en algún punto, entre la mujer y el ícono, la línea empezó a desaparecer, porque esta nunca fue solo la historia de una estrella que quería atención. Fue la historia de una mujer que convirtió el dolor en performance con tanta convicción que el mundo casi olvidó que seguía siendo dolor. Y la verdadera pregunta nunca fue cómo Lady Gaga se volvió famosa. La verdadera pregunta fue cuánto le costó volverse imposible de apartar la mirada de ella. Antes de las pelucas, del shock y de la mitología, solo estaba Stefani Germanotta. Una chica de Nueva York con un piano, un hogar disciplinado y un nivel de ambición que ya parecía demasiado grande para una vida ordinaria. Nació en una familia italoamericana en Manhattan, creció en un mundo que desde fuera se veía estructurado, pero por dentro había algo inquieto, teatral, casi excesivo desde el principio. Aprendió música muy temprano, no como una niña jugando a tener talento, sino como alguien que intentaba construir un lenguaje antes siquiera de tener las palabras para explicarse. Mucho antes de que el mundo la llamara intrépida, ella ya estaba empujando contra la forma de la habitación que le habían dado. A medida que creció, esa hambre se volvió cada vez más visible. Asistió a una escuela católica, se movió por espacios de élite y destacaba de formas que podían sentirse al mismo tiempo magnéticas y aislantes. Era talentosa, seria y distinta de una manera que la gente muchas veces solo admira después de que el éxito la vuelve más fácil de comprender. En Nueva York empezó a perseguir escenarios antes de que la mayoría de las personas de su edad siquiera supieran quiénes eran. Escribía canciones, tocaba en clubes, estudiaba música y durante un tiempo siguió el camino respetable hacia la educación superior. Pero incluso entonces, la versión más segura del éxito nunca iba a poder contenerla por mucho tiempo. La universidad podía afilarla, pero no podía encerrarla. La ciudad a su alrededor ya la estaba arrastrando hacia una vida más dura, hecha de noche, rechazo, performance y la humillante incertidumbre de intentar convertirte en alguien antes de que nadie acepte que importas. Ahí fue donde realmente empezó Lady Gaga, no con la fama, sino con la fricción. Dejó atrás el camino académico y se lanzó al downtown neoyorquino, donde reinventarte era sobrevivir y cada cuarto pequeño exigía una versión más grande de ti misma. Actuó en clubes, experimentó con la imagen, se inclinó hacia la provocación y empezó a moldear esa identidad extraña, agresiva e hiperstilizada que más tarde se volvería mundialmente famosa. Al principio, la industria no vio a un ícono global.
Vio a una mujer joven que era demasiado ruidosa, demasiado rara, demasiado teatral, demasiado difícil de ubicar. Pero lo que parecía exceso era en realidad precisión. No se estaba perdiendo. Se estaba diseñando, pieza por pieza, a partir del instinto, del rechazo y de la voluntad. Y para cuando el nombre Lady Gaga emergió por completo, Stephanie ya había entendido algo brutal sobre la fama. Si el mundo no iba a hacerte espacio, tenías que llegar en una forma que no pudiera ignorar. Luego llegó la explosión, no de la clase que se construye lentamente, con modales, de la forma en que la industria sabe controlar, sino de la clase que cambia la temperatura de la cultura pop casi de la noche a la mañana. Con canciones como Just Dance y Poker Face, Lady Gaga hizo mucho más que abrirse paso. Llegó con un sonido que se sentía elegante, frío, adictivo e instantáneamente masivo. Pero lo que volvió a la gente obsesiva no fue solo la música, fue el paquete completo. Cantaba como una estrella, pero también entendía algo más peligroso. En la fama moderna, la canción logra que te escuchen, pero la imagen logra que te recuerden. Muy rápido, Lady Gaga dejó de sentirse como otra artista en ascenso y empezó a sentirse como una nueva ley de gravedad. Estaba en todas partes, y aún así cada aparición parecía más grande que la anterior. Premios, entrevistas, alfombras rojas, performances en vivo. Se movía por todo eso como alguien decidida a hacer que la celebridad normal pareciera débil por comparación. Pero la verdadera superestrella empezó cuando el espectáculo se volvió imposible de separar del arte. Bad Romance no solo confirmó su poder, lo expandió. Para entonces, Gaga ya no estaba simplemente lanzando hits, estaba fabricando momentos ante los que la cultura se veía obligada a detenerse y mirar. La moda se volvió teatro. Los videos musicales se volvieron manifiestos, las performances se volvieron confrontaciones. Entendió que el escándalo, la fascinación, la belleza, el absurdo, la sexualidad y el peligro podían vivir dentro del mismo encuadre, y usó ese conocimiento con una precisión aterradora. Otras estrellas se veían pulidas, Gaga se veía inevitable. Cuanto más excesiva se volvía, más poderosa parecía. Y ahí estaba el genio. Lo que habría destruido a otra artista la hacía verse más grande, más extraña y más inolvidable. No estaba intentando encajar dentro de la música pop, estaba intentando doblar la música pop alrededor de sí misma. Para cuando llegó Born This Way, Lady Gaga se había convertido en algo más que una creadora de hits. Se había convertido en un símbolo, especialmente para la gente que se veía a sí misma como outsider, rara o demasiado para el mundo que la rodeaba. Ahí fue cuando su ascenso cambió de forma. Ya no era solo éxito comercial, se convirtió en propiedad emocional. Los fans no solo la admiraban, se aferraban a su mensaje, a la idea de que lo raro podía ser poder, de que el dolor podía volverse identidad y de que la diferencia no tenía que esconderse. Pero ese tipo de conexión crea una clase de presión peligrosísima. Una vez que el mundo deja de verte como artista y empieza a verte como recipiente de su hambre, de su soledad y de su necesidad de creer en la transformación, las apuestas se vuelven imposibles de mantener pequeñas. Lady Gaga había ganado lo que casi cualquier performer desea, dominio cultural total, pero desde esa altura, cada siguiente paso tenía que sentirse histórico, y ahí fue donde el triunfo empezó, poco a poco, a convertirse en carga. Lo más peligroso de convertirse en Lady Gaga fue que el éxito no le compró libertad, volvió las exigencias más brutales. Después de Born This Way, la escala de todo a su alrededor se volvió casi inhumana. Giras más grandes, expectativas más grandes, simbolismo más grande, ruido más grande. Ya no estaba siendo juzgada como una pop star, estaba siendo juzgada como un fenómeno que tenía que superarse a sí mismo para siempre, y entonces su cuerpo interrumpió la fantasía. En 2013, el Born This Way Ball colapsó alrededor de una lesión grave en la cadera que la obligó a cancelar el resto de la gira y someterse a cirugía. Lo que debería haberse tratado como una advertencia terminó convirtiéndose, en cambio, en otro capítulo del espectáculo.
Incluso mientras se recuperaba, la máquina siguió avanzando hacia Art Pop, un proyecto que llegaba bajo una presión imposible, con el público esperando ya no solo otro álbum, sino otra detonación cultural. El problema era que nadie puede permanecer mítico para siempre sin que algo humano por debajo empiece a agrietarse. Y eso fue lo que hizo que la era Art Pop se sintiera tan inquietante en retrospectiva. No fue simplemente que el álbum fuera malentendido, o que la crítica estuviera dividida, o que partes de la campaña parecieran caóticas. Fue que Gaga parecía atrapada en una batalla entre la escalada y el agotamiento. El mundo se había enamorado de su exceso, así que eso mismo era lo que seguía exigiendo. Más shock, más simbolismo, más provocación. Más pruebas de que seguía siendo la persona más extraña, más valiente y más grande de la habitación. Pero para entonces, la performance ya empezaba a parecer menos control total y más alguien peleando por mantenerse en lo alto de una estructura que se estaba derrumbando. Los titulares se alimentaban de cada vacilación. Las controversias se volvían parte de la historia. Su separación de su antiguo manager Troy Carter ocurrió justo cuando Art Pop estaba saliendo, y eso hizo que la era se viera todavía más inestable desde fuera. Lo que mucha gente recuerda como una etapa desordenada fue, en un sentido más oscuro, un retrato público de la sobreextensión. Una mujer intentando proteger el mito mientras la maquinaria alrededor del mito ya estaba fallando. Luego la máscara se abrió más, y lo que salió de allí fue un dolor que ya no podía estilizarse hasta verse glamoroso. En 2016, Gaga reveló públicamente que vivía con PTSD conectado a una agresión que había sufrido a los 19 años. Para 2017, también hablaba abiertamente de la fibromialgia y del dolor crónico, y Gaga, 5'2", permitió al público ver algo que la fama casi siempre esconde: no la leyenda, sino el costo. Las cámaras la siguieron mientras preparaba música, actuaba, atravesaba sufrimiento físico y trataba de mantenerse unida mientras su cuerpo se negaba a seguir el ritmo que su carrera le exigía. El documental no destruyó el mito de Lady Gaga, hizo algo más perturbador. Mostró que el mito se había convertido en una de las formas en que Stefani sobrevivía. Cuando pospuso el tramo europeo del Joan Tour por dolor físico severo, la historia ya no era abstracta. Ya no se trataba solo de reinvención, de presión en los charts o de la carga de ser icónica. Se trataba de una mujer cuyo cuerpo se había convertido en el campo de batalla de años de ambición, trauma, disciplina y resistencia emocional. Para entonces, la tragedia central de Lady Gaga era imposible de no ver. La misma fuerza que la hacía extraordinaria también la estaba consumiendo a plena vista. Lo que vuelve poderoso el final de Lady Gaga es que en realidad no es un final. Es una historia de supervivencia disfrazada de reinvención. Después de los años de colapso, sobreexposición, lesión y dolor visible, no regresó intentando convertirse otra vez en la Gaga de antes. Regresó dejando que el público viera más de Stefani dentro del ícono. A Star is Born le dio un escenario distinto, uno construido menos sobre el shock que sobre la emoción, y el mundo respondió viéndola no solo como espectáculo, sino como actriz y compositora seria. Cuando Shallow ganó el Oscar a Mejor Canción Original en la 91ª edición de los Premios de la Academia, el momento se sintió más grande que un trofeo. Se sintió como prueba de que, debajo de todas las máscaras, de todo el ruido y de todos los años en que fue tratada como una alucinación cultural, siempre había existido algo innegable en el centro. Un talento lo bastante fuerte como para sobrevivir a cada versión del mito construido a su alrededor. Pero la recompensa más profunda vino de lo que decidió hacer con esa supervivencia. Lady Gaga no solo siguió actuando, siguió hablando en público sobre el dolor, el trauma, la salud mental y la necesidad de la bondad en una cultura que muchas veces se alimenta de la crueldad. A través de la Born This Way Foundation, que cofundó junto a su madre Cynthia Germanotta, su identidad pública se expandió más allá del estrellato pop hacia la defensa de los jóvenes, la salud mental y la construcción de lo que la fundación describe como un mundo más amable y valiente.
Y eso importa porque cambia el significado de su legado. Ya no se la recuerda solo como la mujer que llevaba la ropa más salvaje o hacía las entradas más ruidosas. También se la recuerda como la mujer que tomó el lenguaje de la alienación, de la supervivencia y del daño emocional, las mismas cosas que alguna vez la hacían parecer demasiado rara, demasiado dramática, demasiado, y las convirtió en una forma de cuidado para otras personas. Y quizá esa sea la verdad final sobre Lady Gaga. Nunca escapó realmente del dolor, aprendió a cargarlo sin dejar que la borrara. La fama siguió allí, las expectativas siguieron allí, la mitología siguió allí. Pero con el tiempo, el centro de gravedad cambió. Lo más fascinante de ella dejó de ser únicamente cuán ruidosamente podía transformarse. Pasó a ser el hecho de que resistió, se quedó, siguió creando. Y al final, quizá por eso su historia dura más que los titulares, porque Lady Gaga nunca fue solo una mujer escondiéndose detrás de vestuarios. Fue una mujer construyendo un lenguaje de supervivencia en público y haciéndolo de una forma tan bella, tan violenta y tan honesta que el mundo entero lo confundió con performance.